Bienvenido mis hermanos y amigos, un saludo cordial a todos ustedes en este día y muchas bendiciones. El día de hoy vamos a tener el mensaje de la palabra en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, verso 46 al 52. Vamos a leer pues la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis queridos hermanos, como bien acabamos de leer, esta es una preciosa historia que se encuentra narrado en los tres evangelios: Mateo, Lucas y también San Marcos. Nuestro mensaje lleva por título Bartimeo, un hombre de fe. Así que, mis hermanos, vamos a desglosar lo que dicen las Escrituras, esperando que pueda ser también de mucha bendición para todos ustedes. Dice nuestro texto que vinieron a Jericó. En otra versión dice: Entonces vinieron Jesús y sus seguidores a la ciudad de Jericó. Hablemos un poco de esta ciudad Jericó. Esta ciudad, como bien conocemos, es una de las ciudades más antiguas de Palestina, y también podemos decir que es una ciudad trascendental en las Escrituras, ya que es mencionada en muchas ocasiones y también se han realizado algunos milagros importantes en este lugar. También es una ciudad que está de paso hacia la ciudad de Jerusalén. Así es que muchos peregrinos de diferentes partes de Jerusalén y de Judea tendrían que dirigirse hacia Jerusalén y sí o sí tendrían que pasar por este lugar. Entonces, mis queridos hermanos, lo que debemos reflexionar que esta ciudad que se menciona acá es una ciudad también muy antigua, ya que lo encontramos, por ejemplo, en el momento que el pueblo de Dios estuvo a puertas de conquistar la tierra prometida. Y como último de sus últimos obstáculos, justamente fue la ciudad de Jericó, ya que esta ciudad estaba en el camino para llegar a la tierra prometida. Entonces, aquella ciudad fue derribada por Dios. Recuerden que Dios derrumbó los muros al cantar al sonar las trompetas y también a la bulla que realizaron los siervos del Señor. Entonces es una ciudad que también muchas veces fue saqueada y también derribada, y por tanto es una ciudad que ha sido reconstruida también en múltiples oportunidades. Pero esta ciudad de la que aquí se está mencionando en las Escrituras es muy probablemente la ciudad que fue reconstruida por Herodes aproximadamente 30 años antes de este acontecimiento. Entonces es una ciudad importante. Por cierto, las escrituras o los estudiosos dicen que ha sido una ciudad muy bella, hermoseada y muy importante, que justamente el rey Herodes había construido. Bueno, de esta ciudad es que el Señor Jesús
ahora iba a dirigirse ya para entrar finalmente en la ciudad de Jerusalén. Es decir, está a pocas horas de hacer la entrada triunfal sobre Jerusalén. Podemos también mencionar que quizás este es uno de los últimos milagros que el Señor Jesús realizó durante su ministerio. Bien, mis hermanos, de esta ciudad es que justamente el Señor ahora, junto a sus discípulos y a una multitud o a una gran cantidad de seguidores, es que ahora se van a dirigir hacia Jerusalén. Pero ocurre algo interesante en el camino. Dice el texto que Bartimeo, el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Como les he dicho, también estoy utilizando otra versión que dice, por ejemplo, lo siguiente acerca de este hombre. Dice, en el camino estaba sentado un ciego que pedía a la gente que le diera comida y dinero cuando pasaba por allí. Su nombre era Bartimeo, el hijo de Timeo. Se menciona aquí tanto al hombre ciego como también al padre. Si los escritores de estos libros mencionan estos nombres es porque tal vez estos personajes fueron personajes que marcaron alguna trascendencia en la iglesia primitiva. Es por eso que se menciona a estos hombres. Entonces, este hombre que era ciego físicamente estaba pues en una condición deplorable, ya que como sabemos, un ciego no puede guiarse por sí solo, necesita que alguien le guíe, lo cual quiere decir que este hombre todos los días seguramente era llevado por alguien hasta el lugar donde él se sentaba a pedir las limosnas. Entonces, es un mendigo que anda también en una situación económica pero muy delicada, en una situación muy triste, obviamente para un hombre judío. La situación de un mendigo, mis hermanos, es muy terrible y lo sabemos. Muchas personas que sufren algún tipo de discapacidad, pues esta es la condición en la que ellos andan. En las escrituras se mencionan a algunos de estos. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y en el verso 20, nos indica de un mendigo llamado Lázaro. Este que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de un hombre rico. También en las escrituras encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 2, a un hombre cojo que era llevado todos los días a la puerta del templo para mendigar o para pedir limosna. Lo cual quiere decir, mis queridos hermanos, que la condición de un hombre discapacitado pues era terriblemente malo, se puede decir, para la sociedad. Hoy mismo en nuestro contexto encontramos a muchos mendigos seguramente en nuestra sociedad que terminan justamente en esa situación caótica dependiendo de las migajas que otros les puedan dar para sobrevivir. Este es el caso de Bartimeo. Este es un hombre que está prácticamente en la miseria y encima es ciego. Otra cosa que tenemos que mencionar, mis hermanos, es también, por ejemplo, la ceguera espiritual. Está relacionada con la ceguera física. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis queridos hermanos, que todos los hombres que no tienen a Dios están en una ceguera espiritual. Dice, por ejemplo, las Escrituras, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir con el Espíritu. Entonces, esto quiere decir que si una persona no tiene al Espíritu de Dios y no tiene a Dios en su corazón, pues se encuentra en un estado de ceguera espiritual. En el pueblo judío, las personas que
estaban, digamos, discapacitadas o sufrían de alguna enfermedad, normalmente el pueblo lo llamaban personas malditas, es decir, era gente apartada y que por causa de algún pecado estaban en esa situación. Esto también nos hace ver que es una situación terrible para una persona. Y muchos hoy también en la sociedad podemos encontrarnos en esta situación de Bartimeo. Quizás muchos andamos ciegos, tal vez no físicamente, pero espiritualmente sí, porque como dije, el hombre natural es aquel que no tiene una relación con Dios, es aquel que no ha recibido a Jesús como su Salvador. Ese es el hombre natural, aquel que también rechaza a Dios, aquel que no quiere oír la voz de Dios. Ese es el hombre natural. Por tanto, no tiene el Espíritu, y si no tiene el Espíritu no puede percibir las cosas de Dios. Así es la situación de la humanidad. Entonces se encuentran en una ceguera espiritual. Y ante los ojos de Dios, pues también somos mendigos. Bien, continuando con nuestro texto, mis queridos hermanos, este hombre dice que oyendo que era Jesús Nazareno quien estaba pasando por el lugar, pues dice la escritura que comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo era ciego, pero no era sordo, tampoco mudo, lo cual él todavía tiene algunos de los sentidos prestos para poder, digamos, escuchar, en este caso, el sentido del oído. Él podía escuchar acerca del Evangelio y el mensaje de Dios. Cuando este hombre se inquieta porque sucede algo anormal justamente por el lugar donde él está. Es cierto que ya se acerca la fiesta de la Pascua y hay muchos peregrinos que están viajando justamente hacia la ciudad de Jerusalén, lo cual quiere decir que es un tiempo favorable para él. Pero ocurre algo interesante que él siente, y esto es que él siente que hay más gente de lo normal. Es por eso que él siente una inquietud y una curiosidad para saber qué está sucediendo. Y tal vez preguntó a alguien que estaba junto a él, o pudo tal vez acercarse a alguien y preguntar qué es eso que está ocurriendo, por qué hay tanta gente en el camino, por qué hay tanto bullicio. Así es que Bartimeo se interesa en preguntar y a saber qué es lo que ocurría. Así que le dicen que es Jesús Nazareno quien estaba pasando por aquel lugar. Como les dije, cuando él escuchó que era Jesús de Nazareno, pensemos en esto. Seguramente el hombre sintió algo en su corazón. Estamos seguros que Bartimeo ya escuchó acerca de todas las señales y todos los prodigios que el Señor realizó durante su ministerio. Ya han pasado 3 años de su ministerio. Ya el Señor ha realizado muchos milagros. Así es que todos estos acontecimientos ya llegaron a oídos de Bartimeo. Así que él sabe perfectamente que este hombre, Jesús Nazareno, es el Mesías prometido, el Mesías esperado por los judíos, pero también es el Mesías que él estaba esperando, ya que él estaba muy seguro de que este Jesús podía librarle de esa situación de ceguera en que se encontraba. Él podía recibir la sanidad. Esto es algo muy interesante, mis hermanos, que nosotros tenemos que también reflexionar. Es por eso que cuando él escucha y le dicen que es Jesús Nazareno, empieza él inmediatamente a clamar. ¿Por qué? Porque él no iba a dejar pasar esta oportunidad que justamente estaba enfrente de él, que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, estaba
prácticamente enfrente de él. Por eso, mis queridos hermanos, es que él ya conocía de Jesús y él estaba también esperando ansiosamente encontrarse con él. Por eso él va a clamar y va a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermoso es esto, mis hermanos, que un hombre pecador pueda clamar a Dios, pueda de todo corazón pedir que Él tenga misericordia también de nosotros. Bartimeo, cuando clama por misericordia, él está reconociendo su miseria y también está reconociendo su pecado. Porque nadie puede clamar por misericordia a Dios, mis hermanos, a no ser que reconozca que es un pecador delante de Dios. Un hombre y una mujer que quieren acercarse a Dios, primero tienen que reconocer su pecado y tienen que arrepentirse para poder ir hacia el Señor. Y Bartimeo lo ha hecho. Por eso él dice: Señor, ten misericordia. Otras versiones dicen, ¿verdad?, ten compasión de mí. Porque eso nos hace ver que él realmente estaba necesitando de Jesús. ¿Cómo será nuestra historia, mis hermanos? ¿Cómo será cuando tú y yo escuchamos la voz del Señor que está pasando junto a nosotros? Y tal vez simplemente no nos interesa o simplemente lo dejamos pasar por alto. Pero preguntarás: ¿pero cómo puedo saber que Jesús está pasando por mi lado? ¿O cómo saber si Jesús realmente está justo enfrente de mí? La respuesta, mi querido hermano y amigo, es que cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, sea que te comparta alguien algún texto, o sea que alguien te invite a la iglesia, o sea alguien que te lea un pasaje bíblico, o sea alguien que te quiere testificar acerca del amor de Dios, es Dios viniendo a ti. Es Jesús justamente pasando por enfrente de ti. Pero, ¿cómo reaccionarás? Miren el ejemplo de Bartimeo. Él conoce de Jesús. Él sabe quién es Jesús. Y hoy mucha gente también sabe de manera superficial quién es Jesús. Pero muchos no acuden. Simplemente escuchan y ven pasar, pero no actúan, no necesitan de Él. Bartimeo no dejaría pasar esta oportunidad. Por eso es que él clamaba y pedía misericordia. Y cuando él estaba justamente gritando, vemos aquí cómo la gente trataban de reprenderlo, callarlo, para que él no hiciera, digamos, tanto escándalo. ¿Por qué? Tal vez le molestaba esto a la gente. Tal vez dijeron: no, este es un limosnero, este es un mendigo, un ciego, ¿qué importancia tendrá? Lo cierto es que el mundo siempre va a querer callarnos, mis queridos hermanos. El mundo siempre va a querer hacer que nosotros pasemos desapercibidos. El mundo va a querer alejarnos de Dios. Satanás puede hacerlo. Pero cuanto más lo callaban, dice, él daba más, gritaba más fuerte, clamaba más fuerte: Jesús, Hijo de David. Hijo de David es porque él sabe perfectamente que él viene de la genealogía de David y él es el Mesías prometido. Él es el Hijo de Dios, el ungido, el que venía a liberar a su pueblo del pecado, de la esclavitud. Mis hermanos, espero que puedas reaccionar como Bartimeo, que cuando escuches la voz de Dios, o cuando sepas que Dios está justo enfrente de ti, entonces puedas acercarte a Él y decir: Señor, ten compasión de mí.
No puedes poner excusas. Dios siempre viene al pecador. El pecador nunca podrá acercarse a Dios. Tiene que ser Dios quien venga hacia el pecador. Y si tú no reconoces tu condición, jamás tampoco podrás acudir a Él. Primero tienes que reconocer tu situación deplorable en la que te encuentras, la ceguera espiritual, el pecado que te ha alejado y te ha separado de Dios. Y si se presentan obstáculos en la vida, entonces no te desanimes, no te quedes truncado, no te quedes ahí callado, sino clama, busca, llama con más fuerza, acércate con toda confianza, porque Jesús está dispuesto a recibirte. Y es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ante tanto clamor, ante tanto grito, podemos decirlo, estos gritos no podían pasar desapercibidos para el Señor Jesús. Él escuchó el clamor de Bartimeo, así es que se detiene y manda a llamarlo. Qué hermoso es esto, mis hermanos, que el Señor, cuando tú te acercas, cuando tú vas en busca de Él, Él no te va a rechazar. Él ha dicho en su palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Es una promesa maravillosa que lo encontramos también en su palabra. Si tú vas a Jesús, Jesús no te va a rechazar. Él está dispuesto a recibirte, así como lo va a hacer o lo está haciendo con Bartimeo. Ahora el Señor le dice que venga. Y miren la reacción de la gente, ¿no? Hace unos instantes estaban ahí tratando de callar, tratando de silenciar a este hombre mendigo, a este hombre ciego. Pero ahora que escuchan que el Señor manda a llamarlo, ahora ellos cambian de parecer. Ahora ellos le dicen, levántate, ten ánimo, te llama. Quisiéramos ser de este grupo de personas que digan, ten ánimo, el Señor te llama. Tal vez hay mucha gente, no sé si son los mismos, que quienes dijeron cállate ahora han cambiado de opinión. ¿Por qué no lo hicieron si fueron los mismos? ¿Por qué no lo hicieron al principio? ¿Por qué callaron a Bartimeo? La conclusión de eh, estas dos características de esta gente es que nos hace ver que no podemos confiar en los hombres, porque somos inconstantes, somos cambiantes. En un momento pensamos algo positivo, pero al siguiente ya estamos cambiando de parecer, porque así es nuestra naturaleza, así somos nosotros. Si no, miren al pueblo de Israel, un pueblo que había visto tantos milagros y tantas señales de nuestro Dios, pero cada vez que se presentaba una dificultad, inmediatamente miraban hacia Egipto, querían volver allá. Así también los hombres en esta vida, mis hermanos, caminamos. Cuando se presentan dificultades en la vida, simplemente queremos volver otra vez al mundo. Queremos regresar a nuestra vieja vida porque creemos que esa era mucho mejor. Pero el Señor quiere que tú vayas a Él. Cuando Bartimeo escucha decir, ten ánimo, levántate, Él te llama. Esto me sorprende, mis hermanos, porque dice nuestro pasaje, que Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En la otra versión dice, ten fe, levántate, Jesús, que Jesús te llama. El ciego se levantó de un solo brinco, echó su saco a un lado y se acercó a Jesús. Qué maravillosa respuesta, mis hermanos, de un hombre de fe.
que cuando escuchó la voz del Señor, él no se iba a quedar ahí. Lo que me impresiona de esto, mis hermanos, es que el hombre dejó, dice, su capa. Preguntamos, ¿cuánto representa la capa para este mendigo? Si nosotros vemos, la capa le podía cubrir del frío, le podía servir también para cuando el sol estuviera demasiado fuerte, como una especie de cobertijo para darle sombra. Esta misma capa también, mis hermanos, le servía para cubrirse de su vergüenza, porque como bien dije, este hombre no nació ciego. Por alguna circunstancia de la vida quedó en ese estado. Y cuando uno vive en el pecado, mis hermanos, no quiere que quienes antes estaban con nosotros vean nuestra vergüenza, porque el pecado nos va a llevar a la ruina, porque el pecado nos va a llevar a la desgracia. Y cuando estamos ahí, no queremos que nadie nos vea, ¿verdad? Bueno, trascendentalmente esta capa puede significar mucho para Bartimeo. Y es algo quizás lo más valioso. Como les dije, se puede dar para estos usos, quizás para más. Pero era algo que quizás tenía de mucho valor para él. Lo más valioso que tal vez podía tener este mendigo. Sin esa capa, estaría prácticamente desprotegido. ¿Pero por qué la arrojó? Probablemente era muy larga, probablemente esto le impedía caminar con cierta rapidez. Era aparentemente un obstáculo para este hombre, aunque era lo más preciado, pero aún era un obstáculo. Así es que si él se saca la capa, la arroja y va hacia el Señor. Mis amigos, mis hermanos, ¿cuál será tu capa en este día? ¿Qué está impidiendo que tú te acerques al Señor? Estoy seguro que podemos tener alguna capa que no nos permite acercarnos a Dios. Hay algo en nuestra vida que es considerado como algo valioso, que no estamos dispuestos a renunciar para volvernos a Dios, para convertirnos en seguidores de Jesús. En la vida, el hombre que anda sin Dios, hay muchas cosas que no quiere dejar. Y esa capa, mi querido amigo, tal vez sea tu familia. Y no digo que esté mal, es bueno querer amar a la familia, pero el Señor quiere ser el centro de tu vida, quiere ser lo primero en tu vida. Tal vez sean tus amigos. Hay muchos hombres que no quieren renunciar a su círculo de amistad porque viven una vida placentera, se deleitan con las cosas de este mundo. Y es por eso que no quieren rechazar. Tal vez sea tu trabajo, tal vez sean tus posesiones materiales, pero hay algo que seguramente no estás dispuesto a dejar. ¿Se acuerdan del joven rico que quería seguir al Señor? Y cuando el Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, dice que este hombre se fue triste, porque dice que amaba más sus bienes. Así también, mis queridos hermanos, hoy pueden haber muchas personas que no están dispuestos a sacrificar lo que más aman en esta vida, y es por eso que no pueden acercarse a Jesús. Y ese es un obstáculo, ese es un tropiezo, ¿no? Ese es un impedimento para llegar a Jesús. Es una capa que justamente te está estorbando para acercarte a tu Salvador. Y otra vez aprendemos de la fe de Bartimeo. No le importó dejar lo que más valor tenía para él. Arrojó su capa y se acercó
al Maestro. Y cuando llega a Él, cuando se acerca a Él, mis hermanos, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Aquí está la acción de fe, mis queridos hermanos. El Señor que conoce todo, los pensamientos y el corazón, aún las intenciones de nuestro corazón, dice las Escrituras. Entonces, quizás la pregunta estaba de más, pero el Señor lo hace con el propósito de que el hombre pueda demostrar su necesidad. El hombre pueda realmente desvelar cuál es la intención de su corazón. Y otra vez, mis hermanos, lo que él quería estaba claro. Él dice, quiero recobrar la vista. Aquí está entonces donde les dije, mis hermanos, que este hombre no era ciego de nacimiento. Recobrar significa que perdiste algo y lo quieres recuperar. Y eso es lo que justamente Bartimeo está pidiendo, recobrar la vista. Porque él sabía que viendo ya no necesitaría depender de la gente, de las migajas que le puedan dar, sino que ahora viendo podría utilizar sus brazos y sus piernas para poder ganarse el sustento diario. Y ya no viviría más mendigando ni en la miseria. Solo eso, mis queridos hermanos, es tan importante. Qué diferente es, mis hermanos, cuando justamente algunos discípulos del Señor, específicamente Jacobo y Juan, en este mismo capítulo y en el verso 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, ¿querríamos que nos hagas lo que pidiéramos? Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí vemos, por ejemplo, cuando el Señor justamente hace esta pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? ¿O qué quieres que les haga a ustedes? ¿Qué pidieron estos hombres? Son discípulos del Señor. Y aquí vemos una actitud arrogante, una actitud egoísta. Estos hombres ni siquiera sabían lo que estaban pidiendo, porque ellos, al igual que los seguidores o la multitud que estaba siguiendo a Jesús, pensaban que Jesús iba a establecer su reino aquí en la tierra. Por eso es que ellos pidieron sentarse uno a la derecha y el otro a su izquierda. Es decir, querían estar por encima de los demás discípulos. Esto obviamente causó un enojo en el resto de los discípulos. Ahí tenemos una actitud correcta, la de Bartimeo, y una actitud incorrecta como la de los propios discípulos del Señor. Por eso el Señor les dijo, no sabéis lo que pedís. Hoy mismo te puedes dar cuenta, mi amigo, mi hermano. ¿Qué cosa puedes pedirle al Señor? ¿O buscas al Señor solamente para satisfacer tus necesidades? ¿O buscas al Señor solamente porque necesitas algo? Y cuando no lo necesitas, pues simplemente ni te acuerdas de Él. Bartimeo sabía lo que quería, mis hermanos. Por eso él pidió lo que era necesario para él. Y por eso es que el Señor respondería y le diría, ¿verdad? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Jesús y Dios obra, mis hermanos, conforme a nuestra fe. Nuestras necesidades, si están basadas en la fe, entonces hallaremos respuesta en Dios, como Bartimeo. Por eso le dice el Señor, tu fe te ha salvado. Este hombre sabía lo que necesitaba. Es como alguien diría, él dijo en otras palabras, Señor, yo solo quiero verte. Yo solo quiero verte para seguirte.
porque yo sé perfectamente que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador, mi Salvador, que tanto estábamos esperando. Eso es lo que quería Bartimeo. ¿Cómo hoy nos acercamos a Jesús, mis hermanos? ¿Cómo realmente buscamos de Dios? Queremos ver a Jesús. Con tus ojos físicos no podrás verlo. Tienes que tener al Espíritu para que te haga ver las cosas de Cristo, para que dejes de ser un hombre natural y seas un hijo de Dios. Dice finalmente el texto, y enseguida dice, recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta es la reacción de un corazón agradecido. Esta es la verdadera respuesta de la fe, mis queridos amigos y hermanos. Cuando una persona recibe la salvación, recibe el milagro para su vida, si su fe está basada realmente en Cristo, entonces se hará un seguidor de Jesús. Entonces dedicará su vida solamente a Jesús. Quiero terminar diciendo lo siguiente, mis queridos hermanos. Todos en esta vida estamos como Bartimeo, ciegos espirituales. Aunque puedas ver físicamente, espiritualmente estás como Bartimeo. Y esta condición nos lleva a una condición de mendigos espirituales. Y vivimos de las migajas que Satanás nos provee. Y aunque puedas tener una vida de lujos, sin Dios eres un mendigo, porque todo lo que tengas es pasajero. Un día se te acabará. Y cuando no tengas nada, tampoco tienes a Dios, y tu vida será una calamidad. Por eso es que el Señor, en este día, también está pasando junto a ti por el camino. Él está esperando a que tú clames. Él está esperando a que tú vayas a Él. Dejes lo que hoy se convierte en un obstáculo. Tal vez hasta tu propio orgullo o arrogancia es la que no te impide abrir tus ojos espirituales. Pero hoy también el Señor espera que tú puedas deshacerte de esa capa y acercarte como Bartimeo. Cuando veas que otros quieran callarte, entonces grita más, clama, y el Señor no te va a rechazar. Jesús ha venido por los pecadores. Jesús ha venido por los que están perdidos. Y tú y yo éramos perdidos. Pero ahora podemos descansar en la gracia que es Cristo Jesús. Y podemos ser sus seguidores. Mi hermano, mi amigo, te animo a que vengas a Jesús, porque Él ya ha venido por ti. Solo tienes que levantarte. Que el Señor les bendiga. Bendito Padre, amado Salvador Jesucristo, gracias por este precioso tiempo que tú nos has dado, Señor, y que tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. En esta historia de Bartimeo, Señor, estamos reflejados muchos y queremos, Señor, abrir nuestros ojos espirituales. No queremos permanecer, Señor, en la ceguera espiritual. No queremos permanecer en la esclavitud del pecado, Señor. Es por eso, Señor, que necesitamos clamar, Señor. Clamar a ti, Señor, porque tú eres el único que nos puede dar, Señor, la luz para nuestras vidas. Tú puedes permitir, Señor, que nosotros podamos acercarnos en este día a ti, Señor. Aunque el mundo nos quiera callar, silenciar, bendito Dios, tú nos puedas dar las fuerzas para clamar con más insistencia, Señor, y así podamos acercarnos, Señor, a ti. Confiamos en tu palabra, porque tú has dicho, Señor, que todo el que viene a ti, Señor, cargado
trabajado, es decir, con sus pecados, tú, bendito Dios, les darás descanso, y tú los recibes y no los echas fuera, Señor. Así como Bartimeo también, Señor, recíbenos en este día, Señor, para que dejemos de ser mendigos y podamos ver la luz que eres tú, Jesús. Gracias por tu amor y por tus maravillosas bendiciones, Señor. Bendice, Señor, a cada persona que pueda escuchar este mensaje y también, Señor, tú puedas librarlos de la ceguera espiritual. Gracias, Jesús. En tu precioso nombre te lo pedimos esto. Amén.